Son un infortunio crítico porque pasaron desapercibidas por la historia del arte al ser destruidas durante la Guerra Civil. Pero ahora, 85 años después, las primeras pinturas conocidas de Goya vuelven a la vida gracias a la tecnología y a una intensa investigación en el Palacio de Sástago. Este gran mural de 24 metros cuadrados forma el altar de las reliquias de la iglesia de Fuendetodos. Cuando el gran armario de madera está cerrado, se puede ver la imagen de la Avenida de la Virgen del Pilar a Zaragoza y su aparición ante el apóstol Santiago, mientras que cuando se abre se pueden ver una sucesión de imágenes y bustos, entre las que destaca el de San Francisco de Paula. Goya pintó este gran mural siguiendo dos métodos, el de óleo sobre tabla y el de temple sobre muro, técnicas que aprendió de su gran maestro José Luzán. Recuerdo y una evocación de ese aprendizaje en el taller de Luzán, crucial. Luzán es todo en el primer Goya. La exposición, que se podrá ver hasta el 9 de enero, muestra además de la influencia de Luzán en Goya otros aspectos que rodean al maestro aragonés. Así se podrá ver cómo era su relación con los Pignatelli o sus orígenes en Fuendetodos. Precisamente sobre el conjunto pictórico de la iglesia del municipio y su destrucción hay otro documental en el Palacio de Sástago. Fuendetodos es la cuna del genio aragonés y por tanto las pinturas deben regresar allí. El proyecto se trasladará después a Fuendetodos, a la ubicación original de las obras en la iglesia parroquial, donde se instalará una reproducción fotográfica de las pinturas para poder contemplarlas como fueron creadas en la iglesia. Goya realizó un gran mural, su primera obra conocida, que se quedó destruida a partir de la guerra del 36. Ahora, gracias a esta iniciativa, Fuendetodos sumará un nuevo reclamo cultural. Así, la tecnología ha hecho posible que grandes pinturas olvidadas del genio aragonés puedan volver a ser admiradas. ¿Cómo estaban las tablas?